Hola, en este video realizaremos la implementación física de la práctica número 5 titulada Encendido de una lámpara con retardo a la conexión. En la caja de descripción de este video están enlazados dos videos realizados previamente. En el primer video se desarrolló el diagrama mostrado en la pantalla, así como también se explicó cómo funciona y cómo se realiza la simulación. En el segundo video enlazado se explicó cómo funcionan los relevadores de tiempo con retardo a la conexión, con retardo a la desconexión y con retardo a la conexión-desconexión, así como también su simbología. Para realizar entonces la implementación física de esta práctica, lo primero que hay que hacer es identificar los elementos a utilizar. En este caso utilizaremos un contactor, un relevador de tiempo con retardo a la conexión, una lámpara piloto, recordando que el significado de las lámparas es diferente de acuerdo al color, sin embargo, al ser solo una práctica, podemos utilizar el color de nuestra preferencia. También utilizaremos un botón pulsador normalmente abierto y uno normalmente cerrado para marcha y paro respectivamente. Utilizaremos también herramientas como pinzas de corte, desarmador de cruz, desarmador plano. Como protección utilizamos nuestros guantes de seguridad y también obviamente utilizamos cables. Para montar el relevador de tiempo al riel DIN se hace de la misma manera que se hace con el contactor. En la parte trasera tiene una especie de gancho que se monta al riel DIN. Hay que hacer una especie de presión hacia abajo y hacer que se enganche. Para retirarlo de la misma manera se hace presión hacia abajo y se desmonta. Una vez sabiendo esto, entonces podemos pasar a la implementación física. Se recomienda primero despejar el tablero de pruebas. Como habíamos realizado una práctica anterior, se deshizo la conexión cableada y también se desmontaron todos los elementos que estaban puestos ahí. Entonces, iniciamos colocando los elementos a utilizar: el botón de paro, el botón de marcha, el contactor, el relevador de tiempo y por último la lámpara piloto. La primera conexión que haremos es de la línea hacia el botón de paro, luego del botón de paro hacia el botón de marcha y entre esa conexión hacia el borne superior del primer contacto del contactor. También se hará un puente desde ese borne hacia el borne superior del segundo contacto del contactor, así como también al borne superior del contacto bipolar del relevador de tiempo, que es el borne 15. Posteriormente se conecta del borne inferior del botón de marcha hacia el borne inferior del primer contacto del contactor. Y también se conecta hacia el borne A1 de la bobina. Por facilidad, como en la parte inferior del contactor tenemos un borne de A1 de la bobina, pues se hace la conexión directamente en la parte inferior del contactor para no hacer un cableado tan largo. Entonces, una vez teniendo esa conexión, conectamos del segundo contacto del contactor de la parte inferior hacia el borne A1 del relevador de tiempo, que es el borne A1 de su bobina. Luego se conecta del borne 18 del relevador de tiempo hacia la lámpara piloto. El borne 18 es el borne del lado del contacto normalmente abierto de su contacto bipolar. Finalmente se hacen las conexiones a neutro, desde el borne A2 de la bobina del contactor, del borne inferior de la lámpara piloto y también del borne A2 del relevador de tiempo. Esos tres bornes se conectan hacia el neutro. Y una vez teniendo todas las conexiones,
se hacen las pruebas. Ahí ya lo tenemos, entonces presionamos el botón de marcha, ahí se configuró a 5 segundos. Cuando se pasen los 5 segundos, se enciende la lámpara piloto. Podemos configurar nuevamente el tiempo establecido en el relevador de tiempo. Por ejemplo, vamos a configurarlo ahí a 1 segundo. Entonces se presiona el botón de marcha y 1 segundo después la lámpara se enciende. Apagamos la lámpara y ahora configuramos a 10 segundos. Se presiona el botón de marcha y 10 segundos después la lámpara se enciende. Finalmente vamos a configurarlo a 3 segundos. Presionamos el botón de marcha y 1, 2, 3 segundos después la lámpara se enciende. Del lado izquierdo del video tenemos la simulación realizada. Podemos observar que funciona de la misma manera. Por ejemplo, ahí tenemos que cuando presionamos el botón de marcha, como ahí se configuró a 5 segundos, bueno, ahorita se va a ver como cuando se configura a 5 segundos, ahí se va a configurar. Cuando se presiona el botón de marcha, la bobina del contactor se energiza, los contactos conmutan y también se energiza la bobina del relevador de tiempo. Entonces inicia el conteo. Al finalizar el conteo, los contactos del relevador de tiempo conmutan. Entonces, como habíamos conectado la lámpara en el contacto normalmente abierto, al conmutar la lámpara se enciende porque se permite el flujo de corriente a través de ese contacto. De esta manera es como funcionan los relevadores de tiempo con retardo a la conexión. Esta es una aplicación básica y muy sencilla, sin embargo, hay aplicaciones un poco más complejas, como por ejemplo encender un motor o activar una banda transportadora, entre muchas otras aplicaciones. Estos relevadores de tiempo se pueden configurar desde segundos hasta 100 horas. Entonces, podemos entender cómo funcionan los relevadores de tiempo con retardo a la conexión con esta aplicación básica y sencilla. Si es de su interés aprender más acerca de los relevadores de tiempo, continúen viendo los videos que subiremos a continuación. Gracias.